Héroes invisibles. Héroes diarios. La vida misma. Los superhéroes no existen. No son superhéroes por tener superpoderes. Eso no es un héroe. Las personas corrientes son los héroes, porque no hay personas corrientes. Todas las personas hacen heroicidades todos los días a lo largo de su vida. Y este es un programa en el que iremos repasando con distintas personas su vida, sus decisiones y sus heroicidades. Bien hallado. Bien hallado, sí. A ver si nos hará una conversación fluida, tranquila, como cuando las teníamos siempre. Jorge es uno de los mejores amigos que tengo en mi vida, así que espero que salga bien. Tiene una vida muy interesante. ¿Naciste en Sagún o en León? Nací en Avilés. En Avilés, eso no sabía, tío. Pero como bien sabes, mi corazón es grande y yo sumo patrias. Para restarlas y dividirlas ya sabes que están los buenos los malos políticos. Es la pega que lo dice, macho, que es de Sagún. Mi madre es asturiana, mi padre leonés y yo soy asturleonés. Entonces tu madre te llevó a nacer a Avilés. Al lado de su madre o de su padre. Como los míos, entonces. Y te das cuenta que uno no es de donde nace, sino donde pace. Y sí, como al fin y al cabo acabamos paciendo en muchos sitios, podemos agrandar nuestra patria. Pero, ¿y entonces dónde vivíais? ¿En León? Y lo que pasa es que mis sentimientos fundamentalmente leones. Leones. O sea, que vivíais allí. Allí vivía. Naciste en Avilés y os fuiste a León. Sí, como los míos igual. Hasta los 18 años, que luego nos tocó conocer Cantabria, en Santander. ¿Por el tema de tu padre? No, por la escuela. Por los estudios. ¿Entonces la infancia la pasaste en León? Sí. ¿Colegio de curas, laico? Tú ya sabes que yo soy un meapilas convencido, pero que siempre he estudiado en sitios absolutamente laicos. Laico. Infancia feliz. ¿Lo recuerdas bien? Sí. Sin ningún problema. Sí. Yo tengo una especial capacidad para solo acordarme de lo bueno. Pero es que la he hecho extensiva para solamente intentar ver lo bueno de las personas. Porque cuando veo lo malo, también lo veo con claridad y lo paso muy mal. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. O sea, que no tuviste ningún salto importante. ¿Tenías claro marcharte a estudiar caminos? Mira, yo me fui a hacer caminos porque me dijeron que era la carrera más difícil, que con eso nunca ibas a tener problemas de trabajo. ¿Pero tú conocías la carrera? Yo quería ser arquitecto, pero mi padre me dijo que tú no sabes dibujar, digo, que es lo más parecido. Caminos. Pues para allá me fui. ¿Tu padre qué era? Mi padre es ingeniero técnico agrónomo. Cuando los ingenieros técnicos eran casi dioses. Y fue quien me despertó la vocación, porque mi padre trabajaba para la Junta, antes para la Agencia de Desarrollo Ganadero. O sea, antes estatal y se pasó a la Junta. No, siempre, o sea, antes estatal y cuando tuvo las transferencias se pasó. Pero cuando no había tiempos de incompatibilidad, mi padre fue el que más proyectos de estabulación libre hizo en toda la provincia de León. ¿Y estabas al día de lo que hacía tu padre, quiero decir? No. Porque los chavales no miramos mucho a los padres, no. Entonces no sabemos muy bien lo que hacen y dejan de hacer. Con mi padre solamente he jugado una vez al fútbol, pero le he visto perder la salud encima de los planos de papel cebolla y en una máquina de escribir. ¿Y eso te llamó? Yo no lo sabía, pero claro, ahí viene la vocación. O sea, tú eres ingeniero de caminos por vocación, desde el principio, ¿o no? A mí me entró la vocación de ingeniero. Me entró y la he seguido cultivando. Ya, pero te entró después. O sea, no decidiste caminos, te dijeron, bueno, pues hay que hacer algo, pues oye, esto es bueno, pues sí, pero no tenías ninguna... Solo eché para caminos y para física, en Salamanca. ¿Y qué pasó? Caminos, yo es que lo tenía claro. Es que fui premio... Vamos, no fui premio. Tuve la matrícula honor en el instituto. O sea, eras buen estudiante. Yo creo que bastante buen estudiante. De hecho, en selectividad en la provincia de León fui el que más notas sacó de mi curso. Eso te lo había contado, ¿no? Ha sido la única vez que he dado lo máximo. Pero eras bueno en deportes. Eras bueno en baloncesto. Tuviste que decidir, tío.
mi padre me dijo una frase que no se me olvidará. Dice, hijo, ¿tú te crees suficientemente bueno como para llegar a ser profesional? No le contesté a la primera, pero a la segunda tuve que reconocer delante de mí mismo que no. ¿Y eso me valió? No, no tiene que... O sea, siempre... Tú sabes que te he dicho muchas veces la frase que te voy a resumir, que es que los mimbres no podemos cambiarlos. Ahora, el cesto que hacemos con nuestros mimbres Pero sigues jugando. es lo que depende de nosotros. Yo sé que sigues jugando. Sí, sí. O sea, que ese gusanillo no lo has perdido. No, o sea, sigo jugando baloncesto porque hay que... O sea, no fue una renuncia prácticamente. No. No fue una renuncia apuesta, pero no fue una decisión fácil, imagino. ¿O no lo recuerdas como decisión fácil? Sí. Sí, porque no me hago trampas al solitario. Es importante. O sea, puedes soñar. O sea, yo sigo soñando, soy muy soñador y muchos sueños no se cumplen. Y sueño despierto muchas veces. Pero lo importante es seguir soñando. ¿Y cuando marchaste a la escuela seguiste jugando baloncesto? Seguí jugando baloncesto y volví a jugar a fútbol. ¿Y volviste a jugar a fútbol? Había dejado jugar a fútbol en quinto de GB y volví a jugar a fútbol en tercero de carrera. Yo siempre digo que nunca he sido muy bueno en ningún deporte, pero he sido un 5 en todos. O sea, que ahí no tuviste ningún... Bueno, es curioso. Es curioso. ¿Y realmente cuando empezaste en la escuela el choque fue importante o porque ya ibas fuera de casa? ¿Fuiste a colegio mayor, imagino? Fui a colegio mayor. Para mí más importante que la escuela fue el colegio mayor, porque me enseñó a convivir con personas que pensaban diferente. Sí. Y de tus orígenes y tal. Y también fue salir fuera de la familia. Llegó el primer examen, saqué la segunda mejor nota. Joder, ¿de qué era el primer examen? De álgebra. De álgebra. La segunda mejor nota, dije, esto es jauja. mi padre estaba feliz y a partir de ahí no subí del 6. ¿Pero fuiste bien o fuiste sacando bien o...? A curso por año. Joder, macho. Excepto en cuarto. ¿Ibas mucho a clase? ¿Qué decir, el cambio fue...? ¿Hubo cambio real o no notaste...? Respecto del instituto, porque sabes que es un cambio fuerte cuando se entra a la universidad. Sí, se tiene que trabajar mucho más. ¿Mucho más en qué sentido? Mucho más tiempo dedicado a eso. Mucho más centrado en eso. No hay otra opción. No conozco a nadie, por muy listo que sea, que una carrera de ingeniería no la saque sin trabajo. ¿Ibas a casa? ¿Ibas a clases? Muchas no. Y cuanto más avance, menos. Al principio iba más. Y luego menos. ¿Cuándo te enganchó? Bueno, el trabajo es bonito porque es parecido a la arquitectura. No, me refiero a vocación. La vocación. Porque tú llegaste por lo que llegaste, o sea, llegaste porque una presión de futuro, porque estaba tal y porque... Y porque quería trabajar en mi pueblo. ¿Qué y uno es lo que propone y luego la vida te dispone. Es correcto, sí. Yo estoy de acuerdo con lo que la vida dispone. La vida va abriendo puertas, no cierra nada. Al año y medio de salir, que había trabajado en León, si quería progresar en lo que a mí me gustaba dentro de mi profesión, me tenía que ir a Madrid. Espera, yo quiero seguir en la escuela. Para mí la escuela fue importante, yo creo que es un cambio importante, es una edad. Para mí en la escuela... No saliste agobiado de la escuela y nada de eso. ¿Tienes buenos recuerdos de que... La etapa universitaria para mí fue de extremos. O estudiando mucho, ¿sí? O saliendo con desmedida. De hecho... Eso estudio, tío. No pasa nada, escogerlo. Esto se puede después cortar. De hecho. Puedo trastear. Antonio. Seguimos. Hablas de que la universidad fue de extremos. Sí, o estudiabas mucho o te divertías de forma extrema bebiendo mucho. Es así. Pero iba fluida, porque yo le iba sacando las asignaturas año por año. O sea, no fue un periodo especialmente complicado para ti. Yo tenía... A pesar de que entraste por lo que entraste en la carrera, que es la pregunta que yo te digo, que decir, la vocación no la tenías clara. Vamos a ver. La carrera ¿Tenías clara por qué hacías la carrera? O sea, ¿Fue una decisión que tomaste? Fue una decisión que tomé. Que no costó gran la cosa. Que quería haber hecho de verdad era arquitectura. De hecho, yo digo... Y eso tampoco supuso un... Caminos está muy cercana. Ya, pero quiero decir... ¿Y dejar arquitectura no te supuso un pequeño...? No, ¿quién dice que la he dejado? Te recuerdo que yo he seguido estudiando arquitectura. ¿Pero en su momento? Bueno, ahora, las veras con las... En su momento hay que elegir. En su momento hay que elegir. Y cuesta. ¿Elegir cuesta?
Mira, una vez que has elegido, hay que asumir, a lo hecho pecho, que dice el refrán. ¿Mm? Entonces, pero a lo que voy. Punto 1. La carrera fue un regalo de mis padres, porque hice una carrera siendo hijo de 2 funcionarios como si hubiera sido un rico, es decir, en un colegio mayor, por el cual lo único que tenía que hacer para cumplir con mi obligación era aprobar, cosa que cumplí. Y el resto fue disfrutar. ¿Tenías beca? Bueno, al principio fui con la beca del... Y luego desapareció. O sea, No, fui con la beca de matrícula de honor para la matrícula y se acabó. Y luego no tenía beca en el colegio mayor. Luego conseguí... O sea, luego conseguí una beca en tercero también por buenas notas, pero las 2 únicas becas que conseguí en mi vida. El resto fue mi padre y mi madre, que no me dejaron trabajar mientras estaba estudiando. No sé yo si se equivocaron ahí, que podía... porque me permitía o estar estudiando o divirtiéndote. Eso me lo dijo mi padre, dijo, o estudiando o divirtiéndote. Y eso lo cumplí. Es más, probablemente tenía que haber estudiado un poquito más de lo que me divertía. Al menos eso sí, atrás es lo que, es lo que pienso. Mirando atrás es lo que pienso. ¿Cuándo fue el punto de inflexión? El punto de inflexión fue en cuarto. En cuarto me he dado cuenta que o estudiaba o salía a jugar quinito. Entonces quise hacer algo más y entonces me metí en un proyecto de ayuda de acción social con gitanos en el barrio de Cueto, con mi amiga Elena Bustamante, médica en Santander, y con un cura que murió que decía que el proyecto que teníamos para que socialmente esos gitanos evolucionaran era 100 años, y estaba equivocado. ¿Cómo tomaste esa decisión? Bueno, ya sabes que yo soy un poco, me apilas convencido. Pero yo digo eso. Básicamente por la educación cristiana. El resto es engañarse. Yo creo que si no tienes una educación cristiana, ya no te digo que vayas a misa, ¿sí? Si no tienes una educación cristiana, eso no lo haces. Porque cada uno sigue su vida, o sea, mira por su bien. O sea, es así. Y miras por tu bien en el ambiente en el que te encuentras. ¿Pero no era meterte una carga extra? No, fue una cosa, fue liberador. ¿Fue liberador? Fue liberador pensar que estaba haciendo surgió algo. De pronto? Es un... Bueno, surgió y al año siguiente me... Surgió porque llegó la ocasión, dijiste, pues... El segundo cuatrimestre de cuarto quise hacer algo más, lo hice. No, de tercero, el segundo cuatrimestre de tercero quise hacer algo más. Me metí en esto y... Ya, pero... Y a partir del siguiente año, de hecho, era yo el responsable hasta que me fui de la carrera. No, pero no quiero decir eso. Me interesan más las... ¿Cómo surgen las cosas? Quiero decir, yo he llegado al punto de pensar que los planes no valen para nada. ¿Vale? Es la vida la que te va ofreciendo las puertas, pero en este caso no lo sé si fuiste tú el que buscaste expresamente esto porque llegaste a esa conclusión o simplemente surgió y decidiste... Lo busqué. ¿Lo buscaste? En este caso fue que lo busqué. Lo buscaste. O sea, te surgió eso de dentro sí. Y dijiste, ¿por qué no? Sí. Quiero hacerlo. Sí, o sea, hablando con mi padre acerca de lo que es el mundo solidario y cómo se resuelve el hambre en el mundo, mi padre siempre argumentaba teóricamente de forma excepcional. Esto, si los gobiernos se ponen de acuerdo, se acaba. Y creo que tiene razón. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Mi padre, siendo un gran teórico y teniendo la solución perfectamente razonable, no sé, yo no tengo conocimiento de que haya hecho desde el punto de vista práctico, salvo colaborar alguna vez con Cáritas o algo así. Y yo no he dejado, desde ese momento en que estuve colaborando con el proyecto de ayuda social, que básicamente nos ayudaban más ellos a nosotros que nosotros a ellos, pero desde ese momento yo decidí intentar hacer la parte que me corresponde. Entonces, o sea, cada uno que haga lo que quiera, pero voy a intentar a ver si cumplo con la parte que a mí me corresponde, y no siempre cumplo. Cuando era más joven también procuraba que los demás cumplieran con su parte, pero a medida que me hago más mayor, y sobre todo desde que conocí a mi amigo Jesús Manzanilla, me he dado cuenta de que es estéril.
es estéril decirle a alguien lo que tiene que hacer. Porque, como dice la Madre Teresa de Calcuta, no te preocupes porque tus hijos no te escuchen, porque te ven. Porque obras son amores y no buenas razones, y que por sus obras les conoceréis. Sí, ¿no? Mira, yo ahora mismo, después de charlar contigo hasta este punto, porque no hemos salido todavía de la escuela, ¿vale? La universidad, que yo creo que es otro paso importante, parece como que todo está muy claro y muy rodado en todo lo que has hecho hasta ese momento. Como muy en una línea, ¿no? Sí, digamos que yo he sido... O sea, que no ha habido grandes historias, como si hubiera estado definido desde el principio escrito un libro. Yo he sido un hijo dócil, con una infancia feliz, una adolescencia maravillosa jugando al baloncesto, porque lo único redondo que me gustaba era el balón de baloncesto y ni siquiera miraba para las chavalas. Es más, si volviera atrás volvería a hacer lo mismo, porque para las chavalas es para lo único que siempre hay tiempo. Es más, te acabas hartando de ellas y no ellas de ti. y a partir de ahí, pues, crees que tienes que ganarte tu porvenir, porque al menos eso es como te han educado, lo que te dicen tus padres, tienes que ganarte la forma de ganarte la vida, tienes que buscarte, y una vez que ellos lo consiguen, creo que ellos han cumplido su misión. Luego a partir de ahí es misión mía el intentar continuar, aunque, bueno, entonces yo creo que fui un hijo dócil y seguí los criterios de mi familia y más o menos te dejaste llevar, me dejé llevar, opinión, pero y al final tuviste suerte, te ganó la carrera, pero lo de dejar llevar, la vocación, como tú dices, que o sea, yo no creo que exista per se. Una cosa es dejarse llevar y otra cosa es asumir las consecuencias de tus decisiones. O sea, yo jamás diré que fue por culpa de mis padres o que me dejé llevar por la mente. No, yo tenía la capacidad de elegir con base en las circunstancias que estaban y creo que elegí lo mejor que pude o supe, acertando unas veces, equivocándome otras, con base en conocimiento consciente de lo que tenía en cada momento. O sea, yo para esto tengo un sentimiento de que a mí no me gusta echar la culpa a nadie, me gusta echarme la culpa a mí de lo que yo no he hecho. O sea, nunca le echo la culpa a los demás. O sea, voy a hacer la parte que a mí me corresponde, porque como yo me equivoco siempre, ¿por qué no voy a hacer? ¿Cómo no voy a aceptar que los demás se vayan a equivocar? Bueno, y luego llega el momento, porque en la carrera que estudiaste hay que escoger especialidad. ¿Eso tampoco supuso ningún problema especial? ¿O no, estructuras tienes claro? Hombre, las estructuras es lo más parecido y lo más cercano a la arquitectura. Yo solo estoy preguntando. O sea, estaba claro. No te apetecía hidráulica, no te apetecía urbanismo, no te apetecía otras posibilidades que ofrece la carrera y las estructuras. No, de hecho me hubiera gustado saber lo importante que eran el resto de especialidades para hacer la mía mejor, porque las hubiera estudiado con más ilusión, porque al final te das cuenta de que todo suma. Hay una cosa que no lo entendí hasta 3 o 4 años más tarde, cuando nos explicaban las ecuaciones diferenciales y relativas a la descripción del fenómeno físico de la torsión, y nos decía que también se podía modelizar vórtices hidráulicos de esa forma. Entonces nos dijeron que en ciencia muchas metodologías de trabajo o muchas formulaciones sirven para modelizar diferentes fenómenos físicos, ¿no? Eso es un hecho. O sea, todo lo que haces te sirve para otras cosas. El ingeniero que piensa que lo que lee no le va a influir en su trabajo, yo creo que está equivocado. Y o sea, es que todo influye en lo que hacemos. A mí, yo lo que leo de filosofía me hace mejor ingeniero, cosa que delante de muchos compañeros decir esto pues sería calificado poco menos como de estúpido. Pero bueno, y de hecho no lo digo, de hecho lo oculto. Sí, yo delante de muchos compañeros oculto que me gusta el arte contemporáneo, que me gusta la filosofía. ¿Para qué vas a crear un problema? Solamente te abres a aquellos con los que puedes ser receptivo de esa forma. O sea, que alguien o sea, y voy a poner un ejemplo práctico. Dice, ¿de qué está hablando? Pues mira, por ejemplo, ¿de qué sirve aprender a dibujar? Yo aprendí a dibujar con 28 años, cuando empecé a estudiar arquitectura.
con el libro que nos recomendó Javier Torres, el de cómo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Y bueno, aprendí a dibujar. Y luego me he dado cuenta que cuando voy a las reuniones con 10 personas, de esas 10 personas, igual yo soy el menos listo de todos, entonces vas con 10 personas que cada uno habla, dice ideas fantásticas, muy buenas, de cómo resolver un problema técnico, pero de palabra, con filosofía. ¿Cuál es el punto? El punto está en que yo les puedo escuchar a todos y lo que les quiero contar a todos a la vez lo hago a través de un dibujo. Entonces, es la forma que tengo para que en una reunión de 10 personas donde es muy difícil que todos nos escuchemos a todos, todos me escuchen a mí. Porque utilizo el lenguaje gráfico para explicar la cuestión profesional a resolver en ese momento, de cómo resolver un detalle, de cómo organizar un trabajo o de cómo resolver un problema de forma genérica. Entonces, a mí eso me ayuda. O sea, el tener capacidad de representación teatral o el dominar el lenguaje o tener cierto cariño por lo que es el lenguaje teatral o por lo que es el hablar en público, también te ayuda a exponer las buenas ideas que puedas describir de forma técnica en un proyecto técnico. Entonces, eso mucha gente no lo entiende o lo desprecia o muchas veces le da pereza. O sea, si la gente supiera lo fácil que es aprender a expresarse con el dibujo, todo el mundo sabríamos dibujar. Y me explico. Todo el mundo creemos que sabemos escribir, así, los que hemos recibido una formación. Pero a ninguno nos exigimos al otro que escriba como Cervantes. Cosa que al contrario pasa con el dibujo. En el dibujo dejas de hacerlo porque crees que tu dibujo es malo. Pero tú no puedes exigirte a ti dibujar como Picasso. Tú lo que tienes que hacer es expresarte mediante el dibujo, lo cual quiere decir que puede ser un dibujo perfectamente horrible, pero si cumple su misión de comunicación, es fantástico, porque cumple para lo que sirve el dibujo. Y eso la gente no lo entiende. Pero igual que hablamos del lenguaje gráfico, o hemos hablado del lenguaje teatral, podemos hablar del lenguaje escrito, del lenguaje oral, y aquí entraríamos en lo que tú ya conoces, que es el único ensayo que he escrito en mi vida. Yo he escrito un ensayo de solamente 15 páginas. Podrás decir que vaya mierda de ensayo, y yo diría lo mismo, estaría de acuerdo contigo, pero esas 15 páginas las he entendido, las he escrito para yo entender mejor el mundo. Y sobre todo para poder entender mejor los demás y para poder hacer que los demás me entiendan, o sea, para comunicarme. ¿Por qué? Porque me cuesta mucho. Porque muchas veces mi cabeza va por delante o por detrás de lo que estoy hablando o escribiendo. Me imagino que cuando se escuche esta cinta se podrá comprobar. Entonces... ¡Qué antiguo, cinta! ¡Qué cinta! ¡Qué antiguo eres! Bueno, permíteme la figura. Permíteme la figura retórica. Oye, venga, llegamos a... Estoy bastante de acuerdo con lo que comentas, es una aportación muy interesante. Llegamos a otro paso que es importante, siempre, que es la salida a la universidad. ¿Cómo afrontas eso? Yo quiero volver a mi tierra. ¿Tú quieres volver a casa? Claro. Y lo intentas. Y busco trabajo y encuentro. ¿Sí? Pero sí, encuentro trabajo primero en un despacho de puentes donde hice unas prácticas durante 6 meses. O sea, querías ir a proyectos, no ejecución, no tenías muy claro que querías ir a proyectos. Sí. Eso sí estaba claro, ¿no? Sí, claro. Yo estaba perfectamente... Estaba claramente equivocado. Pero bueno, esto lo puedo decir ahora, con 46, no con 24. Estaba claramente equivocado. De hecho, yo creo que ahora soy mejor proyectista porque ahora me considero un servicio para la obra. Un servicio. Proyectos. Querías volver a León y querías ir a proyectos. Venga. Proyectos. No se me olvidará mi amigo Alberto que se cachondeaba de mí diciendo quiero proyectar, como el Fofi, quiero proyectar. ¿Y enganchaste allí en un gabinete de estructuras? Durante ¿O era de ingeniería general o qué? Durante 6 meses. 6 meses. Luego, pero la idea no luego era... me fui a hacer la mili
Vale, que tenías la mili Vamos, pendiente. digamos, yo hice los 3 primeros meses del servicio militar mientras estaba acabando la carrera, que me habían quedado para septiembre puertos, Vale. estructuras y metálica. Y cuando acabé la carrera, me quedaron 6 meses de impasse hasta hacer los 6 meses de prácticas del servicio militar y los pasé en León en un despacho de puentes. Y los otros 6 meses de la mili para mí fueron una de las partes más importantes de la educación de mi vida. O sea, intenté librarme de la mili por todos los medios. O sea, por la vista, por prórrogas, pero no lo conseguí. Entonces, una vez que no conseguía librarme de la mili, pues digo, ya de hacerla la hago bien. Entonces, hice las oposiciones para hacerla como alférez de reemplazo. Para mi sorpresa, las aprobé. Incluso hubo compañeros míos, como Juan, que le conoces, que lo intentó también y bueno, yo tuve la suerte de pasar. Y para mí fue una parte importantísima de mi formación Fue un personal. regalo prácticamente. O sea, es una cosa inesperada que llega y te... Fue un regalo de la vida. O sea, de hecho... Eso te cambió mucho. Mucho. Mucho aceptar que fuese un regalo de la vida. Quiero decir, yo no pensaba que estuviera así. Pero no ¿Eso solo... cambió algo o nada? Sí, No, pero... no el hecho en sí de lo que viste allí. Me refiero... Me hizo cambiar muchas cosas. Sí, pero insisto, no el hecho de lo que encontraste allí, ¿vale? Sino que es algo que llega sin saberse por qué, como si fuera una asignatura que tienes que cursar y que tú no has decidido cursar. Es más, no la quieres cursar. La haces y llega, pum, y se hace. Bueno, cuando... O es porque hay que ser positivo siempre y... Yo procuro ser siempre positivo. Cuando soy negativo, que son muchas veces, procuro estar solo. De hecho, yo estoy de forma negativa conmigo en mi cabeza. Pero lo importante no es lo que piense, es lo que haga. Para mí, y en esto no soy católico al 100%, el pensamiento no delinque. O sea, y esto es muy importante. Cuando a mí me educaron lo de y pecarás de pensamiento, palabra, obra y omisión. No, de pensamiento no se peca nunca. O sea, porque todos hemos pensado barbaridades, pero lo único importante es lo que hacemos. Es lo que hacemos. Bueno, y mientras estás en León, compatibilizas con el tema de la mili, que has dicho que te... Mira, lo de la mili te voy a contar. O sea, porque yo creo que es importante, al menos que lo deje explicado. ¿Y por qué? Porque esto se lo he contado a personas mucho más inteligentes que yo, que no lo han entendido. No sé si porque necesitan la experiencia, como tú decías antes, o porque no se han parado o no han tenido una experiencia alternativa parecida. Entonces, voy a contar por qué fue la mili importante para mí. Primero, porque fue un choque muy grande pasar de haber vivido como un rico estudiando en un ambiente donde había gente muy culta, todos mis compañeros eran tremendamente cultos, sabían un montón de muchas cosas, mucho más que yo. Un ambiente donde teníamos tiempo para leer, para hacer deporte, para estudiar, a pasar a un sitio donde te encuentras también a universitarios al principio, porque cuando haces las prácticas, los 3 primeros meses estamos solamente universitarios. Pero cuando luego haces las prácticas y llegas a un servicio de campo, digamos, te das cuenta que en tu compañía, que éramos 60 personas, en mi compañía había un 30% de analfabetos. Entonces, alguien que sale de un colegio mayor, pasar a ese entorno es un shock, porque hay un mundo ahí fuera. Entonces, para mí eso fue impactante. O sea, podría haber sido impactante cuando estuve con los gitanitos de Cueto, que aquello era, pues sí, el tercer mundo dentro del primero, ¿vale? Pero yo iba a buscarlo. El problema está en cuando algo viene a ti que te lo encuentras. Y cuando llegas al ejército, el ejército es una muestra estadística de la población. Entonces te encuentras en idéntica proporción el número de gente de izquierdas que de derechas, el número de gente formado que hay universitarios es un 12% y te encuentras un 12%, pero también te encuentras con esa parte que no está formada, que se escapa de todos los ideales con los que has sido educado, desde formarte, de educarte, y que existe ahí, que también tiene que existir. Y ahí te encontrabas dos tipos de personas dentro de este 30%. La gente que había estado en pueblos y no salía de sus pueblos y que se dedicaban al campo, que eran gente muy buena en general, y luego la gente que era muy lista,
muy espabilada, que venía de los cinturones industriales que hay en el país y que rápidamente se puede meter dentro del proceso productivo, pues a apretar tornillos en la industria automovilística en el cinturón de Barcelona, y que con 16 años empezaron a ganar aquel entonces 100.000 euros, que era una barbaridad. 100.000 euros, 100.000 pesetas, que era una barbaridad. Entonces, quien apretando tornillos ya tiene pasta para echarse una novia, comprarse una moto, salir de fiesta y comprarse drogas, pues no sigue estudiando. Y eso me lo encontré ahí. O sea, para mí, cuando hicimos la prueba de caligrafía y el 30% te llamaba mientras estabas mirando la prueba y te decía: mi alférez, es que yo no sé leer, pues fue impactante. Espero que los móviles esto lo hayan cambiado, porque todos quieren chatearse con la chavala y al menos sepan escribir, aunque sea con faltas de ortografía, podrán comunicarse. Espero. Pero entonces, para mí eso fue tremendo. Y la otra cuestión fue... otras dos cuestiones. La siguiente cuestión fue: los 3 meses de instrucción los hicimos universitarios que habíamos pasado una oposición que consistía fundamentalmente en un test psicológico para que no fueras a coger un arma de fuego y matarte a nadie, o sea, está ahí normal. Y lo segundo, que tuvieras unas capacidades físicas sobresalientes. Yo fui allí pensando que era un tipo medianamente atlético, y he de confesar que estaba del medio para abajo. O sea, para mí fue tremendo aquí. Pero lo más flipante de todo fue en 2 meses que nos pusieron a hacer la instrucción física y de formación, y todas las pruebas que yo había hecho, que ya de por sí era superior a la media, porque no ha aprobado todo el mundo esa oposición, y más en el 72, que era el mayor número de personas que estábamos haciéndola, sino que dentro de los que la habíamos aprobado hasta del medio para abajo, fue la capacidad de mejora. Es decir, todas las pruebas con las que pasé las doblé. O sea, si hice 5 dominadas, salí haciendo 10. Si hice 27 planchas, acabé haciendo 54. Y así sucesivamente. O sea, bajé un segundo en los 60 metros lisios. O sea, fue increíble. O sea, me pusieron como un toro. Recuerdo volver al colegio mayor que me decían: te fuiste como un niño y volviste como un hombre. Y en parte fue verdad. Se me ensancharon las espaldas. El cambio físico fue tremendo en 3 meses. Y eso fue gracias a ensanchar los límites de mi cuerpo. Y a poder tener una capacidad de pasar sueño cuando querías dormir, de estudiar cuando no te apetecía, y a intentar que tu mente se sobrepusiera a lo que te pedía el cuerpo. ¿Dónde consigues algo parecido en la vida civil? Pues si haces deporte de élite, ojo. O sea, los deportistas de élite lo hacen. Los que son deportistas de pasarlo bien, esos no. Salvo que se lo tomen medianamente en serio, cuiden su cuerpo, tal. Pero, o sea, esa disciplina, sobre todo hacer algo cuando no te apetece, o sea, para mí fue fundamental. Y eso lo gané en el ejército. Y la segunda cuestión fundamental fue dónde fui destinado. Fui destinado al 2º regimiento de ingenieros de la Brunete, en Burgos, que era de las pocas unidades operativas. Operativas quiere decir que eran los soldados que en aquel momento se iban a Bosnia, que fueron las primeras misiones militares de España fuera del territorio español desde la Guerra Civil, para que nos hagamos una idea. Entonces, la gente que iba allí era por vocación. Hemos hablado, o sea, gente vocacional, o sea, que tenía vocación de servicio, una cosa que me impresionaba. Porque cuando tocaba hacer la guardia, todos los profesionales te decían que tenga usted un buen servicio. Y servicio, no, es que para ellos la milicia es un servicio. ¿A qué? A quien consideren. ¿En tiempos de qué? O de guerra o de paz. Daba igual. Y eso forma parte de tu educación. Y eso para mí fue chocante. Pues la gente que se iba a jugar la vida a Bosnia, que tenía que hacer guardias en las cuales sabía que había en un sitio donde sabían que había una guerra, que no podían dormirse en la guardia, porque si no venía el mercenario, les disparaba, robaban la munición de la guarnición y se las quedaban para matarse entre los civiles del lugar donde estuvieran intentando pacificar. O sea, esa gente no podía hacer el trabajo de militar por cumplir. O sea, son funcionarios vocacionales que cuando iban en la mejor forma, que trabajaban como un equipo y que eran una familia, porque no podía ser de otra forma cuando te estás jugando la vida en ello. ¿Vale? Entonces, eso que lo entendía a posteriori,
era lo que se vivía en el día a día. Ujú. En un sitio donde yo estaba de paso, que lo único que quería era que acabara cuanto antes e irme, y ya. Pero resultó que podía haber caído en una compañía donde había un capitán que pasaba de todo, o podía haber caído en la compañía de un capitán súper profesional, con vocación, que era mi capitán Ripollés, que era una de las personas más honestas que he visto yo en mi vida. O sea, alguien que a la gente en la mili, o sea, a mí me obligaba, como era mi obligación, a estudiarme la Constitución y a dar clases de Constitución a los soldados. O sea, no creo que muchos civiles se hayan leído la Constitución. Yo he dado clases de Constitución. Porque la gente no sabe ni lo que se hace en la mili, pero entre otras cosas es eso. O sea, ahora que está de moda la Constitución, no, es que la Constitución nos obligaban a leerlo porque teníamos obligación de cumplirla. Y no podíamos hablar de política mientras estuviéramos hablando del servicio militar, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, les daba la clase y luego hacíamos una marcha dura. Bueno, pues me obligaba a dar la marcha y por el sitio por donde íbamos a dar la marcha tenía que explicarles también las plantas que me daba información de las plantas que íbamos a ver, los bosques que íbamos a visitar, en la historia del lugar por donde íbamos a pasar, para que los chavales se formaran también. O sea, eso no formaba parte, pero también lo hacíamos. Que les diéramos la oportunidad de que quien quisiera aprender a escribir tuviera la oportunidad. O sea, mi capitán era una persona totalmente involucrada con su trabajo. Es más, me arrestó hasta de oficial. Y recuerdo que cuando me arrestaron al día siguiente, porque las personas que son tan rectas, pues tienen gente a favor y detractores. Cuando llegué el lunes me dijeron, hay que ver, qué cabrón, el capitán este que te ha arrestado. Y dije, hijo puta. Y yo les dije, no, yo creo que me ha arrestado sin razón, que se ha equivocado. Pero la gente que trabaja también como él se puede equivocar las veces que quiera. Yo creo que la gente con esa contestación se quedó sorprendida. Pero es verdad. Es verdad. O sea, él consideró que debía arrestarme, me arrestó por una equivocación, un malentendido entre el sargento y yo. Y el ejército es eso, asumir cuando los demás se equivocan, sobre todo los mandos, para que también asuman cuando tú te equivocas. Pues ahí del eterno tema de la mili, cada vez que sabes los temas de la mili, las cosas se enfiscan ahí y se quedan ahí. Terminas la mili, porque me dices que lo estás compatibilizando con el tema del gabinete en León. No lo compatibilizo. No Primero 6 meses en León, se acaba, me voy a la mili, se acaba, después entro en Incosa en León. Sigues en León, pero cambias un poco de... ¿Es lo mismo o es distinto? No, ahí era control de calidad de edificación. Más cercano a lo que a mí me gustaba, porque a mí no me gustaban los puentes. A mí lo que me gustaba es la edificación, y prefería trabajar más en estructuras de edificación. Y ahí hago control de calidad, empecé a hacer mis primeros proyectos. Y fue fundamental. ¿Y eso fue una ocasión sin más? ¿O entraste directamente, quiero decir, te planteas, voy a ir con Incosa, o es una cosa que llega? ¿Una empresa que buscas expresamente? Yo busco expresamente. Y te presentas, tienes una entrevista. Y encantado de tener a ingenieros de la tierra en la tierra. Ajá, muy bien. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Mucho? Año y medio. ¿Lo pasaste bien? Bien, sin más. Sí. Para mí fue fundamental conocer a mi primer maestro, que fue Juan Carlos Sánchez Guerra, que era un ingeniero técnico de obras públicas, fantástico, que me formó muy bien. O sea, todo lo que hice fue aprender de él. Y fue él el que me dijo que si quería crecer me tenía que ir a Madrid. Ajá. Para poderme ir a Madrid, pues lo hablé. O sea, eso no salió de ti, o sea, eso fue un comentario que te hizo él, digamos que hizo un poco de coach o de protector o de mentor. Yo me imagino que alguna vez le pregunté, ¿tú querías si fuera yo? Y dijo, pues con tu potencial, pues irte donde puedes aprender. Y ahí fue mi hermano el que me ayudó, me consiguió la entrevista con Julio Martínez Calzón. ¿Y cómo fue aquello? Mi hermano estudió en ICADE, E3, entonces hizo lo mismo. Estaba el becao y luego él, y el resto eran todos los hijos de... O sea, mi hermano estudió... Y entonces uno de sus amigos... ¿Sí? Era hijo de Roque Gistao, que fue CEO de Aguas de Barcelona, que fue el que por cariño a mi hermano ¿Abrió la puerta? ¿Te presentaste sin más? Me presentó a Julio. Llamó a Julio y le digo, oye Julio, escucha a este chico que parece que quiere trabajar en estructuras. Entonces fui a la entrevista y no se me olvidará. Dice...
somos un gabinete de estructuras, pero nosotros no hacemos papel. Eso tardé en entenderlo, ¿eh? Lo de no hacemos papel, hacemos proyecto, pero no hacemos papel. Pero no queremos crecer porque estoy a punto de jubilarme. Esto lo decía con 60 años cerca. Y duró hasta los 75 años trabajando, o sea que no. Y me dijo, bueno, estamos cerrando, y entonces estamos cerrando. Entonces no hay sitio para ti. Y cuando acabó de decirme esto, le dije, me parece muy bien lo que van a decir, pero como comprenderás, después de haber venido aquí, yo tengo que tirar en los tejos. Que a mí me gusta mucho esto y me gustaría trabajar. Entonces, para ver si era pasajero o no, me dijo, bueno, llámame dentro de 2 meses. Dentro de 2 meses le llamé y le dijo, llámame un poquito más tarde. Y a la tercera vez que le llamé, me cogió. O sea, tuve paciencia, me fui para allá, me fui a la vez... ¿Entraste por abajo, imagino? ¿O entraste en un puente intermedio? No, porque la estructura en MC2 era Julio como cabeza y luego todos muy horizontales. Ajá. Entonces, esa estructura funciona muy bien porque cada uno de los ingenieros era responsable de un proyecto y ayudaban los demás. Entonces, se sabía quién era responsable de cada proyecto y en función de las necesidades de cada proyecto podías echar una mano a uno o a otro. Una metodología de trabajo muy flexible. Muy flexible. Muy buena para ¿Y cuánto tiempo estuviste allí? 5 años y medio. De mi formación con mi maestro, que es Julio Martínez Garzón, el de verdad. ¿Y de allí al final saliste? ¿O qué pasó? ¿5 años no es lo que te...? No, a los 5 años y medio ya había conocido a mi mujer, a Kika, a la que fue mi mujer. Más tarde, 2 años más tarde, y le dije, mira, en MC2 hay gente muy buena, los que han venido jóvenes son más listos que yo, creo que ahí no tengo futuro, siempre he tenido la ilusión de hacer mi modesta ingeniería como hizo mi padre con sus proyectos particulares y voy a intentar montar la empresa. Y en ese momento me dijo la que luego sería mi mujer, me dijo, Jorge, es que no solamente hace falta los grandes ingenieros que hagan los grandes puentes y las grandes estructuras, sino que también hacen falta la gente que haga bien las cosas sencillas. Esto en realidad lo que me dijo fue, Jorge, no solamente hace falta los grandes dentistas implantólogos, sino que también hace falta dentistas que hagan bien el servicio preventivo. Sí, bajar el listón yo creo que es una cosa importante. Y lo has dicho antes también con el tema del dibujo. Yo creo que es que bajar el listón... O sea, la perfección no existe, nos exigimos la perfección normalmente, ¿no? Y lo importante es seguir siendo útil, como hemos hablado últimamente, que la primera vez que escuché esta frase fue a ti, Jesús, me impactó. De Jorge, después de lo que ha pasado, tenemos que ser útiles, no sé cómo. Y lo peor de todo, tenemos que reconocer que no sabemos dónde. Porque puede ser útil por tener ciertas habilidades, pero no ser necesarias allá donde tú quieres estar. Sí. Y es muy importante ser útil. Y más tarde lo he descubierto escuchando a Escogotado, a Antonio Escogotado. ¿Y tú montas una empresa? ¿Te lanzas a montar una empresa? La salida, bueno, yo sé que no fue complicada. No, la salida, la empresa la monté con Juan Carlos, con mi primer maestro, que se volvió a Madrid desde León, porque él quería estar en Madrid, la familia estaba en Madrid, y estuvimos juntos 1 año y pico, hasta que vi que todo el trabajo lo hacía yo. Tuvimos una discusión, rompimos, y a partir del año y medio, pues la empresa fue mía. ¿Y empresa grande? ¿Cuánta gente tuviste al cargo? Nunca el cambio de rol es importante, ¿no? Nunca hemos estado contratados más. ¿No te supuso mucho estrés ese cambio de rol? Porque sí. Nunca hemos estado contratados, o sea, yo y otras 3 personas más como mucho contratados. Y ahora estoy prácticamente solo yo. Ya, pero es una buena responsabilidad. Y yo creo que el cambio de rol es muy fuerte, ¿no? ¿Cómo llevaste eso? Bueno, yo me hice autónomo o empresario, básicamente, para poder intentar dedicar todo el tiempo que yo pudiera a mi familia, cosa que razonablemente he cumplido. Porque aunque trabajara mucho, siempre he comido con mi familia. Y eso vale mucho. Hasta que me fui a Georgia, como quien sabe. En ese momento empiezas a valorar otra serie de cosas, ¿no? Pero yo tenía muy claras las cosas importantes. Y las tengo muy claras. Y yo dedico mucho tiempo de calidad a mis hijos, mucho tiempo de calidad a mi mujer y mucho tiempo de calidad a mis amigos. Unas veces más a unos, otras veces más a otros. Hay que saber reconocer cada momento. No siempre se hace, pero creo que he sido bastante inteligente en eso. Es decir,
si hubiera caído en otro sitio y hubiera tenido un poco de mayor capacidad empresarial, hubiera podido crecer con la empresa. Pues sí o no, porque igual puede ser muy listo para las matemáticas y muy torpe para los recursos humanos, que probablemente sea la parte más importante de una empresa. Y creo que ese es mi caso. No lo sabré. Lo que sí que digo es que, y esto es una opinión que puede ser equivocada, es que estoy en el límite y tengo que explicar el límite. Y esto es una opinión personal que probablemente esté equivocada y sujeta a cambios continuos. Es que la gente muy lista normalmente no triunfa. Triunfa la que está un escalón por debajo. ¿Lista o inteligente? Lista e inteligente. No, o sea, son dos cosas diferentes más. La gente muy inteligente no triunfa. Normalmente trabaja para la lista, que la lista están en el segundo escalón, es decir, reconocen que no llegan donde llegan los otros, pero saben hacer bueno el trabajo de los otros. Entonces la gente que triunfa es la que sabe rodearse de muy buen equipo y sabe hacer muy buen equipo. Esa gente triunfa. La gente muy lista es tan lista que se mete en una empresa con un gran puesto que domina a la perfección y que nadie llegará a hacerle sombra jamás. Pero no se complican la vida. Los que están un poquito por debajo son los que se complican. Y yo me siento en esa raya. Mi mujer me dice, Jorge, listo para la matemática y torpe para los recados. Y yo creo que parte razón tiene. Entonces estoy bailando, que se integra en un sitio, que se integra en el otro, y en ese limbo no consigo ni hacer bien una cosa, ni hacer bien la otra. Con lo cual es una incapacidad grande, o sea, porque el que es muy inteligente lo hace bien y el que es muy listo también lo hace bien, pero el que lo hace mal soy yo. ¿Y eso fue el periodo de la empresa hasta que tuviste? ¿O ese periodo es continuo, el de lavar y guardar la ropa. ¿Y eso lo viste en la empresa? O sea, quiero decir, ¿la empresa te supuso un estrés emocional importante? No, la empresa, o sea, yo en la empresa tenía muy claro. Fue bien. Yo monté una empresa para tener un equipo de estructuras y hacer el trabajo que a mí me gustaba yo solo. Y yo no quería crecer. Porque es importante hacer bien lo que haces. Pero vino la crisis y se fastidió. Entonces, cuando vino la crisis... ¿Qué hiciste? Bueno, es que hasta que vino la crisis, yo tenía la empresa de la que estaba estudiando arquitectura, como sabes. Sí. Porque era mi hobby. Entonces, yo no podía ser más feliz. Estudiaba arquitectura, que es lo que me gustaba. O sea, nunca... tenía la empresa, con lo cual tenía libertad, estaba al lado de mi familia, de mi mujer, o sea, estaba teniendo la vida que quería vivir, porque yo a mi padre le vi muy poco mientras estuve trabajando fuera. Entonces yo no quería lo mismo. Pero a la vez tenía la responsabilidad de trabajar como él ha trabajado. Tengo siempre en la cabeza lo que me dice mi padre: hijo, lo primero el trabajo, tienes que sacar el trabajo. Y es muy difícil sacarte eso de la cabeza. Sí. Sí, es verdad, son cosas más que porque lo digan, porque se ve, ¿no? Es mi opinión. Es muy difícil. Es una osmosis que se llegaba muy pronto. Vale, llega la crisis y ¿qué sucede? Bueno, al llegar la crisis, lo primero que hago es coger todos mis ahorros, intentar mantener los puestos de trabajo, cosa que conseguí hasta finales de 2012, que tuve que echar a 2 personas que trabajaban conmigo. Y en 2012 me quedé sin ahorros y sin dinero, con 800 euros a la cuenta corriente, pero habiendo pagado todo lo que correspondía pagar y sin deber nada a nadie. Y diciéndole a mi mujer que tenía 2 opciones. Una, cierro la empresa, me apunto a Podemos, me apunto al paro, me pongo a protestar, trabajo abriendo y cerrando, me pongo a limpiar la casa, trabajo abriendo y cerrando la puerta de su clínica, que me paguen negro, y así vamos tirando, porque el mundo es una mierda. Y entonces me dijo mi mujer: mira, Jorge, sigue trabajando en lo que pueda. y bueno, antes de eso, en la época de Bonanza, había tenido una cosa en la empresa que para mí fue muy importante, que fue cuando tuve el primer incidente en obra. Para mí, profesionalmente, hay una serie de hitos que para mí son muy importantes. 1, cuando acabas la carrera. 2, a los 5 años de acabar la carrera, que es cuando crees que te lo sabes todo, y es cuando tienes que ser más prudente, porque es cuando puedes cometer los principales errores. 3, cuando sales al extranjero. Mi padre siempre me dijo, mientras estudiaba: hijo,
sal un año al extranjero, sal. Y no le hice caso. Primero por miedo, yo creo. Segundo, porque no quería que mi padre se gastara el dinero. Y tercero, porque lo pasaba muy bien el tiempo que no estaba estudiando en España. O sea, por esas 3 razones. ¿Vale? Entonces, pero es una equivocación. Hay que salir. Y cuanto antes se salga, y hay que procurar salir, no como hemos salido nosotros, que cuando hemos salido de Erasmus ha sido sin orgasmos, como decía el otro. Hemos hecho el Erasmus sin orgasmos. La gente cuando sale a tiempo, que es, o bien cuando está en la carrera, o cuando no tiene compromisos afectivos o sociales al principio, cuando tus padres todavía están con fuerza y que no pasa nada porque te escapes un año o 2, cuando vuelves del extranjero eres mejor persona, eres mejor profesional, has crecido. Y el punto quinto, dada nuestra profesión, es cuando te ves involucrado en un proyecto en el cual hay un accidente que afecta a la salud de alguno de los trabajadores con los que estás trabajando. Entonces, yo siempre digo que hasta que no me pasó eso no fui ingeniero, y eso pasó con 35 años. Y lo pasas muy mal porque cogen a 2 heridos, los evacúan en helicóptero al hospital, al final sobreviven, pero sabes que podían haber muerto. Llegas a casa llorando diciendo a tu mujer que igual te vas a la cárcel, que te traiga tabaco. Te das cuenta de la responsabilidad que tenemos, empieza la investigación judicial y al final luego resulta que tu trabajo estaba correcto y fue por otras causas por las que pudo pasar. Y en ese momento piensas, mira, no fui yo, pero perfectamente yo me podía haber equivocado. Y eso es algo con el que el resto de tu vida profesional vas a vivir. Y es lo que te hace ser mejor en tu vida profesional, lo que te hace vencer la pereza cuando te falta la última comprobación, lo que te impide conciliar el sueño hasta que no miras el detalle que te preocupaba y que van a ejecutar dentro de poco. Eso que se te incardina de forma inconsciente en la mente es lo que hace luego salvar muchas vidas. Aunque la gente no sea consciente de ella, aunque ni siquiera tú seas consciente de ella. Pero que en realidad es el punto de inflexión, en mi opinión, si eres un ingeniero que construye, que no hace papel, y con esto estoy explicando la frase anterior, a que sí solo hace papel. Y ya que estoy, explico la frase de cuando haces proyecto, porque yo soy un ingeniero proyectista, no hago papel. Y no hago papel porque yo considero que mi trabajo forma parte de un proceso industrial por el cual se llega a construir algo que físicamente tiene forma, dimensiones y que podremos ver, tocar y utilizar. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo hacer un papel para valorar lo que puede costar algo, para acercarte al valor de algo, que hacer algo para que se llegue a definir cada uno de sus últimos tornillos y se pueda construir y la gente que tiene que construirlo pueda hacerlo y no tenga problemas. Eso es un proceso industrial para el cual el proyecto es necesario. Y en este punto voy a dar mi definición de proyecto a día de hoy, que el proyecto para mí es la primera propuesta equivocada, porque en cuanto alguien la vea, la va a mejorar. Casi siempre. Si no, globalmente, siempre en los matices, o la va a completar o la va a enriquecer. Y cuando tú piensas que lo que haces es proyectar para construir, empiezas a cambiar de idea. Porque el proyecto es más bueno cuanto más mayor eres. ¿Por qué? Porque en la escuela te enseñan a comprobar o calcular comportamientos físicos de estructuras que supones dadas. Pero cuando proyectas de verdad es al revés. Primero te preguntan cuánto cuesta esa estructura. Si no la he calculado. Bueno, unas mediciones, bueno, las puedes hacer. Pero si no la he dibujado y haces unos croquis. Y al final, cuando va avanzando el tiempo, tu metodología de trabajo cambia. En lugar de tener que alguien te dé una geometría, meterla en un programa de cálculo, comprobar que eso funciona o sencillamente definir los espesores de chapa, vas al revés. Primero te preguntas ¿cómo voy a construir esto? Y una vez que sabes cómo lo vas a construir, ya defines todo lo demás. Porque es que no sale lo mismo. No sale lo mismo si lo que impera es por dónde va la fuerza y el momento flector
a que si lo que impera es cuál es la forma más sencilla de colocar la armadura. Porque de una forma sale más armadura, pero es más fácilmente ejecutable, y de la otra puede llegar a ser un simbiosis algo inconstruible, y puede llegar a ser solo papel. Se nota que estás muy implicado en tu profesión y no era un poco el objetivo de esta historia, pero bueno, no pasa nada. Forma parte de mí. Yo no, forma parte... Porque es donde soy útil. Consustancialmente. Porque es donde soy útil. No quería atacarlo, quiero decir, oye, se nota la pasión que tienes en lo que haces, no es por ahí. Hay que hacer un inciso. Como dice mi amigo Ricardo Arguella, dice, todo es perdonable excepto una cosa. Dice, ¿cuál, Ricardo? Dice, la falta de pasión. O sea, a mí me podrás achacar cualquier cosa en cualquier cosa que haga, excepto la falta de pasión. Con lo cual, perdona, pero tú... pero es así. Iba a decir, yo estaba interesado eso en el salto. Cuando llega la crisis tienes que desmontar la empresa, quedas a pre... Bueno, ¿cómo te planteas eso? O sea, es decir, me has contado las dos opciones que le planteas a tu mujer y bueno, que decís que tienes que trabajar como puedas o donde sea o lo que haya que hacer, ¿no? Pues cuando tenía 800 euros en la cuenta corriente y nadie que llamara a mi puerta porque no sabía lo que era la labor comercial de ir a buscar trabajo. ¿Ya pues, tenías chavales? ¿Tenías familia? Sí, ya tenía 2 niños. ¿Tu mujer trabaja? Mi mujer trabaja. Eso es lo que me daba cierta tranquilidad porque ella podría haber afrontado todo de forma autónoma, aunque una cosa es la realidad y otra cosa es el orgullo que tiene cada uno de intentar aportar la parte que le corresponde. ¿Vale? Y de hecho hasta ese momento la parte que corresponde es a medias y a medias estábamos, ¿sabes? Y a medias seguimos. Lo que pasa es que en la época dura es ella la que me ayuda, si no es por mi mujer. ¿Y qué haces? Bueno, pues me llama un amigo, un ingeniero de caminos también, que le acaban de llamar de Ptisa, que necesitan un ingeniero en Georgia. Que no sabes ni dónde está. Que si te interesa, no sé dónde está. Me llaman por Skype, tengo una entrevista. Sí. Les dicen que me piden una oferta, les mando una oferta que yo considero que no me van a hacer para irme un mes al extranjero, y contra todo pronóstico me la aceptan. No tengo nada más, tengo el apoyo de mi mujer, vete, y me voy. Y me cojo un avión, me voy como freelance, mercenario, hasta Georgia. Llego a un aeropuerto gris de noche a las 4 de la mañana. Sí, de noche, ¿cómo sabes que era gris? No puede ser eso. Venga, sigue. Lo sabía a posteriori. Venga, sigue. Y el choque sí, bueno. Y cuando llega tarde el taxista, en ese impasse digo, ¿qué coño hago yo aquí? Con los 800 euros en la cuenta corriente, digo, me cojo un avión. Dice, ¿dónde? A cualquier sitio de la Comunidad Económica Europea. Desde allí me vuelo andando a casa. Cuando ya estaba decidido, llega el taxista, sin ningún tipo de instrucción por parte de la empresa. ¿Pero te han dicho algo? ¿Qué tengo que hacer? No, nada, no. ¿Y dónde tengo que...? No, nada, no. Bueno. Duermo 4 horas, a las 4 horas llamo, a las 9 o a las 8. Es una aventura absoluta. Una aventura absoluta. Oye, llamo a Alberto, que era mi contacto de Ptisa, español. Dice, no, vente a la oficina. ¿Dónde es? El taxista sabe, te lleva. Me lleva para allá, voy, me presentan a la gente y dicen, bueno, este es tu trabajo, adelante. Y de aquí te vas a ir hoy mismo, coge la maleta que nos vamos a Kutaisi. De Tiflis, Kutaisi es otra ciudad del país. Te vas a Kutaisi y a trabajar. Y ahí llegas sin conocer nada. O sea, una total aventura, casi como lo de la mili. No, aventura total. Porque estabas como, sí, paracaidista. Allí llegas y dices, no sé ni lo que me encuentro, ni nada por el estilo, vengo a trabajar, que es lo que hay que hacer, ¿no? Trabajo. Y se acabó. Con miedo a saber si mi inglés era suficiente. Con miedo a saber si tenía capacidad... de hacer el trabajo que te iban a asignar, porque tampoco tenías muchos datos. O sea, era realmente una cosa nueva, absolutamente nueva. Totalmente. Que había que asumir por el efecto de la crisis. Es decir, es una decisión que hay que tomar y se toma, punto. No da tiempo a pensar, solo hacer. Vale. ¿Y ahí estás el mes o estás más tiempo al final? Estoy un mes, porque era mi contrato, me contrataron un mes. ¿Y te vuelves? Era un contrato para el World Bank. ¿Y te vuelves? ¿Y respiras? No. Y vuelves. Antes de volverme, ¿sí? Me dicen, ¿nos gustas? Sí. Queremos que te quedes bien, bla. Sí, con Nicola. Queremos que te quedes aquí, con un contrato de 9 meses pagos, 7 de labor. Pero
Y yo les dije, de continuo, Ajá. yo les dije, Ajá. mire, yo tengo 2 niños, uno de 5 y otro de 3, Ajá. y mi prioridad son ellos. Ajá. Si quieren que venga aquí cada 15 días, yo vengo aquí y trabajo todo lo que me digáis a destajo, pero esos 15 días son de mis niños, no son míos y me vuelvo. Hagan ustedes lo que consideren O sea, oportuno. tú eres un poco como... Tienes la idea muy clara, como dice... Perdona que te resuma. ¿eh? El filósofo este americano, ya me acordaré del nombre, dice... Lo importante son los principios. Principios hay pocos. Métodos hay muchos. Y lo importante es tener claro los principios. ¿Vale? Y es verdad. O sea, yo creo que por todo lo que estás contando, porque luego has hecho tus avatares, sigues trabajando en internacional, por avanzar un poquito, porque si no nos vamos a extender mucho. Encajaste bien allí, conseguiste el tiempo este parcial que querías, Lo conseguí. Durante 4 años así fue. durante 4 años y tal, con lo cual conseguiste levantar y ahora estás en un proceso de establecerte aquí, Ujú. sin salir más al extranjero, a menos que sean determinadas condiciones. Bueno, digamos que estoy trabajando en proyectos en extranjero también desde aquí. Y lo que he hecho ha sido cambiar mi oficio. Ahora estoy metiéndome en las energías solares fotovoltaicas. O sea, has tenido que reciclarte un poquito. ¿No te ha dolido reciclarte? Bueno, es que cuando sales de la escuela nadie te lo dice, pero en realidad lo que te deberían decir, usted está preparado para seguir aprendiendo. Y el resto es engañarse. Porque el de ingeniero de caminos, canales y puertos, digo, eso es absolutamente pretencioso. O sea, mi primera obra en puertos ha sido el año pasado. Con eso te lo digo todo. Y de caminos, lo único que he hecho ha sido una pequeña parte que han sido los puentes. Y de hidráulica, los depósitos. Con lo cual, al final lo que haces es especializarte en qué, en donde puede ser útil o donde rápidamente te puedes reciclar. Y procurar utilizar unas metodologías que aprendes en un sitio en otro. Tienes una cosa sorprendente. Es cuando conoces por primera vez a una persona, otros hacen, ¿cómo se llama esto? Caricaturas, tal, no sé qué. Y tú hablas con ella y en media hora, 1 hora le haces un poema. ¿Eso de dónde coño viene? Con buena musa bien se escribe, ya lo decía Góngora. Sí, pero ¿de dónde? ¿Cómo surge eso? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo se te ocurre una cosa como esa? Y luego, porque imagino que luego con el tiempo pues te va siendo más sencillo y... No, digamos que es un mimbre que descubres en un rincón, pero ¿cómo se generó? Mira, ¿Te acuerdas? O sea, ¿Cuál fue el primero? no, mira, las cosas no son tan fáciles. A ver. Lo primero es que, como todas las habilidades, hay que formarlas. ¿Vale? Entonces, yo tuve un profesor de literatura, Nicolás Miñambres, que era fantástico y a todos los que nos dio clase nos enseñó a expresarnos con una corrección fuera de lo común a la hora de escribir. ¿Vale? Pues yo creo que sé escribir razonablemente bien, o sea, cuando me pongo. Entonces, cuando tienes el recurso de la escritura, pues tú decides si la utilizas o no. Y entre las cosas que nos enseñaba era hacer poemas. ¿Vale? Y los recursos los aprendí con un profesor de literatura de segundo y tercero de BUP. Y ahí tienes el recurso. Vale, ¿y luego? Y cuando tú tienes un recurso y lo puedes utilizar o no. ¿Cuándo lo utilizas? Cuando tienes los sentimientos que te movilizan la necesidad de O sea, expresarte. no le haces un poema a todo el mundo. Volví a escribir poesía con un desamor. No, pero me refiero a las personas. ¿Qué me llama la atención de las personas? No que escribas poesía, a ver, evidentemente es otra faceta. Bueno, ahí empiezas a darte cuenta de que tienes facilidad para expresarte en el lenguaje poético, que es diferente del lenguaje narrativo, el lenguaje novelesco. Sí. Tú y yo ya hemos hablado muchas veces que la gente no distingue la diferencia entre lengua y lenguaje. Sí. Como de moral y ética. Sí. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí me fijo en dos cosas. Uno es la musa está en tener empatía por lo que piensa o siente la persona con la que hablas. Y el tener empatía es darte cuenta de cuáles son sus virtudes. Entonces, ya sabes que yo tengo capacidad para fijarme en lo mejor de todas las personas, porque procuro fijarme solo en lo mejor, porque no tengo tiempo ni para fijarme en todo lo mejor como para fijarme en lo peor. Y a partir de ahí, describirla con el recurso que tengo. ¿Y cuándo empezaste? Pues, o sea, volví a escribir poemas por amor. Entonces, el amor
pues es muy amplio, puede ser amor afectivo con una mujer o puede ser amor por las personas que conoces. Y entonces, tú me escuchas muchas veces la frase de que mi corazón es muy grande y todas las personas caben. O sea, yo, entonces... ¿No recuerdas la primera vez que hiciste... te voy a hacer un poema? ¿No recuerdas? Sí, o sea, en principio cuando vi que tenía esa capacidad empecé a utilizarlo. O sea, muchas veces empecé a utilizarla. Entonces, cuando salía de copas, pues igual tenía un par de cervecitas encima y a la camarera... O sea, el colegio mayor. No. ¿Después? Sí, eso fue después. Después. O sea, la capacidad la retomé con 26 años. ¿Con 26? Con 26, a la vez que escribí, a la vez que aprender a apreciar el arte contemporáneo. O sea, te das cuenta de que son cuestiones humanísticas que van de la mano. Cuando nos dan tanta caña con la técnica en la escuela que te olvidas de la parte humanística. Entonces, como has estado reprimido, te sale todo, te sale a lo bestia todo, ¿no? Y entonces lo utilizaba para ganarme copas. Me han invitado a un montón de copas, camareras guapísimas, sencillamente porque les he hecho un poema. Oye, ¿te han hecho un poema a ti? O sea, empezaste con las chicas. Con las camareras. Sí, empezaste con las chicas. O sea, no y a partir de ahí fuiste cogiendo soltura. Y luego me di cuenta que tenía esa capacidad de poder expresar con muy poquitas palabras las cosas buenas de la persona. Además, que lo haces muy rápido. Quiero decir, es que es como si fuera una intuición. Radiografías a la gente en casi una hora, no más, ¿eh? ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, sí. Una novia italiana que yo tuve que disfrutó de esta capacidad me decía: sé l'uomo que guarda el cielo, ¿no? Siempre está mirando al cielo, pero también que, o sea, el cielo de las personas también hay que mirarlo. Y es que, o sea, la vida nos trae cosas tan ingratas que es que prefiero fijarme en las cosas buenas. Y también es una cuestión de empatía. Mi mujer dice: joder, Jorge, tú siempre quieres llevarte bien con todo el mundo. Y digo: sí. Y lo paso mal cuando no me llevo mal con alguien. Cuando me llevo mal con alguien. Mal no, muy mal. Lo llevo muy mal. Yo quiero llevarme bien con todo el mundo, pero no se puede, ya sé que no se puede. Pero yo lo intento. O sea, si no se puede porque las circunstancias no se pueden, sí, pero no va a ser porque yo no lo intente. No, es que me llamó la atención desde el principio el poema, ¿no? O sea, dices, media hora, una hora, porque no tardas más. O sea, en una hora radiografiado a la persona. Y me da cuenta que lo hago también en inglés, acuérdate. Sí, también ya tienes fluidez en el inglés y has conseguido saltar la barrera. Esto es un buen punto. Y también porque utilizo una metodología poética que, si te das cuenta, es muy sencilla. O sea, si vuelves a leer algún poema mío, suprime los verbos. Entonces, cuando utilizas solamente el nombre y el adjetivo, tienes... O sea, sencillamente estás escribiendo, entonces obvias la justificación, obvias la interpretación, obvias el juicio. Solo describes. Y cuando describes y describes solo lo bueno de las personas, es fácil que a alguien le llegue al corazón. Si te das cuenta, es muy sencillo. Es una metodología narrativa que hay. No, es interesante. Era un punto que me quedaba, ya lo tendré que cortar y pegar y insertar en algún lado. Es lo malo, tendré que editarlo, ¿vale? Yo pensé que íbamos a hablar también de lo de la... Para mí ha sido muy importante lo de la patente. Es que la patente da mucho de sí, no entra aquí, porque cuando miras atrás, porque ahora es fácil mirar atrás, ¿no? O sea, esto es un poco la fase de Jobs, de que los cuentos... El camino se ve muy alineado cuando se mira hacia atrás, pero no hacia adelante. Entonces, tienes 46 y esta es una etapa vital importante, luego de ver. ¿Qué conclusiones puedes transmitir de lo que has vivido hasta ahora? O sea, que, aparte de lo de las prioridades importantes, establecerlas, tal, el ser positivo, aceptar lo que te viene y sacarle el jugo, porque eso lo has demostrado muchas veces. Sí, pero he llegado ahora yo por inteligencia. Es decir, ¿cuál es la alternativa? Yo no pregunto, quiero decir, supongo que has llegado a esa decisión y listo. No, es que cada uno se tendrá que... O sea, que es lo que me pregunto. O sea, yo estoy pensando en alto. ¿Cuál es la alternativa a ser positivo? Yo la sé, porque mi mujer es bastante negativa. De hecho, cualquiera que hable con mi mujer y le pregunte acerca de mí, dirá: ¿pero qué hace esta mujer con este hombre? Hace falta siempre dos polos para equilibrar la masa, o sea, que esto está claro. No, digamos que ella lo que hace es que cuando algo le preocupa, lo verbaliza. Yo no lo verbalizo, yo lo interiorizo. Me interesan más las conclusiones. Conclusiones, mira. ¿Tú cómo, que decir, echas la vista atrás, parece que toda la vida tuya es muy alineada, muy coherente, muy en una línea muy derecha? ¿Lo ves tan claro, o al final dices no, sí, no? Bueno,
O sea, una cosa son los Si principios... tuvieras que dar 2, 3, 4 consejos a un chaval de 18 años. Bueno, yo solo le daría uno. Es que siguiera su Si vocación. quieres. La vocación no está tan clara en mi poder, ¿eh? Hay mucha gente que está perdida. La vocación no existe de por sí. No, si es que, claro, No existe. es que eso es cierto, pero ninguno la tenemos. Entonces no puedes seguir tu vocación. Ni incluso... No, Entonces no puedes seguir tu vocación puesto que no la tienes. es que... Salvo un porcentaje muy pequeño de tu población que cree que la tiene. No, Y luego se puede llevar un vamos varapalo. a ver. Es que la búsqueda es la vocación. Vale, entonces ciñamos el consejo, porque no se puede ser etéreo. No podemos dar palabras vacías. No. La vocación implica que intentes hacer aquello que tú consideras oportuno que debes hacer. Eso es importante. Puede coincidir con lo que te digan que tienes que hacer. En ese momento. Puede no coincidir. Pero la decisión es tuya. Entonces, Hacer lo que consideres importante hacer, haz... salvando cualquier circunstancia. ¿O no? No, ahí no. Pero bueno, ahí me has hecho el matiz. Con base en las circunstancias en las que estés. Es decir, siempre hemos dicho lo mismo. Los mimbres no puedes cambiarlos. Los mimbres son las circunstancias. Y las herramientas que tú tienes para hacer. El cesto es lo que quieres hacer. Pues tú decides qué cesto hacer y cómo hacerlo. Pero ¿cómo? Con lo que tienes. No, es que si tuviera el mimbre de Zutanito, pero es que no lo tienes. O sea, olvídate de lo que no tienes. Céntrate en lo que tienes y con lo que tienes haz lo mejor que consideres oportuno con base en lo que tú consideras que debes hacer. Que lo debes hacer para ti mismo. O No en general. para los demás. O sea, yo muchas de las cosas que hago no son para mí. Yo no, No, a ver, ni por mí. no quisiera insistir. O sea, estamos en un consejo final. El Con consejo... 18 años, normalmente está perdido, la vida se abre. En tu caso puede que no fuera tan claro. La vida se abre para la mayoría de la gente, entonces la gente está perdida. No le hables de vocación porque no saben. El mundo ha cambiado mucho desde nuestra época, muchísimo, y más que va a cambiar. Y la gente está perdida, absolutamente. Salvo un porcentaje muy pequeño de población. Es mi opinión y es mi experiencia personal. Entonces, a raíz de lo que tú has pasado, has vivido, las decisiones que has tomado, las condiciones que las has tomado, con tus principios que tengas, ¿qué se le puede decir a un chaval de 18 años que empieza? Porque empieza. Hasta ese momento bueno, la vida está como muy marcada y hay que seguir los raíles. A partir de los 18 ya no hay que seguir raíles. Yo, o sea, no creo que sea tan sencillo. O sea, escuchaba a Roca Varela decir que ahora mismo somos adolescentes hasta los 24. Yo fui uno de esos, ¿eh? O sea, fue un regalo de mis padres. Sí. Yo fui un adolescente hasta los 24 y no pasa nada por reconocerlo. O sea, pero a los 24 yo había hecho mis deberes, es decir, había buscado una habilidad en la cual yo podría ser útil a la sociedad. Entonces, lo fundamental es tener una habilidad donde seas útil. Entonces, el buscar la habilidad donde tú eres útil y a la vez eres feliz es lo que yo considero que puede ser una metodología adecuada para encontrar tu vocación. Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Vale? Entonces, tienes que ser útil donde seas feliz. Dándote cuenta que en ningún sitio vas a ser feliz del todo. De hecho, ya te he contado muchas veces mi definición matemática de la felicidad. O sea, yo entiendo la felicidad como un sumatorio de momentos felices. Porque los momentos infelices te vienen de gratis y sin pedirlos. Y los vas a tener. ¿Vale? Entonces, sí, la vida es un sub y baja ¿quién es- y eso hay que asumirlo. o sea, ¿quién es feliz? Aquel cuyo sumatorio de momentos felices es mayor. Bueno, es una condición personal interesante. No, y es absolutamente subjetiva, porque Correcto. porque un momento en una persona, para una persona puede ser feliz y para otra infeliz. El mismo momento vital, para una persona el tener un hijo puede ser un momento de felicidad y para otra cosa es una complicación. Y para otra no. O sea momentos felices... Sí. Yo creo que un poco es mi idea con estas conversaciones, ¿vale? Y voy a hacer más de una, porque de verdad que todos somos héroes. O sea, no es mi apreciación personal. Hace falta la persona que lo cuente y reflejarlo. No es más historia. De estas charlas es un poco transmitir lo que has vivido, por qué has decidido lo que has decidido y por qué has vivido lo que has vivido. O sea, y mayormente son regalos. O sea, no es una cosa que tú digas, quiero ir aquí. ¿No? Y eso es un poco la historia. O sea, que te agradezco mucho, de verdad, toda la aportación vital, la sinceridad con la que lo has plasmado, la pasión que demuestras en todo lo que haces. Que ha sido un placer enorme conocerte, tío. La verdad. Yo quiero decir una cosa. Mi padre
es una persona muy importante en la vida porque es una persona lista, más lista que yo. Y me dijo una cosa una vez que se me quedó grabada. Me dijo, Jorge, a medida que te haces mayor, es muy difícil o imposible hacer amigos. Y quiero decir que mi padre se equivoca. Porque yo no pensé que iba a ganar un amigo como Jesús Bezanilla con 44 años. Bueno, pues cerramos aquí, chavales. Venga, hasta luego.